Hola, bienvenidos a este video que aborda por primera vez en nuestra secuencia de materiales didácticos para la asignatura de temas selectos de matemáticas, la técnica de demostración por reducción al absurdo. Esquemáticamente ponemos como portada de este video una forma simbólica de representar el absurdo, A igual a B y A distinto de B. Todos sabemos que si hay dos cosas que son iguales, no pueden ser al mismo tiempo diferentes, o son iguales o son diferentes, pero al mismo tiempo las dos cosas resultan absurdas. Esa es una representación simbólica de lo que hay detrás de la idea de absurdo. En este método de demostración vamos a seguir la siguiente regla lógica. Pensemos que lo que queremos demostrar es la implicación H implica T, pero que no tenemos una forma directa de hacerlo, en la que H es la hipótesis de esta implicación y T es la conclusión o la tesis. Buscando llegar a un absurdo, lo que vamos a intentar es construir una conjunción entre la hipótesis de nuestra proposición de implicación que queremos demostrar y la negación de la tesis de esa misma proposición. Es decir, nuestra hipótesis H2 está dada por la conjunción de H y la negación de T. Y trabajando con esta idea de la proposición compuesta H2, tratamos de llegar a una contradicción en la que, estando seguros de que cada uno de los razonamientos que estemos construyendo en este proceso argumentativo es consistente, no podamos tener otra conclusión más que vernos obligados a reconocer que el haber negado la tesis T es la única contradicción que hay, el único absurdo. Por lo tanto, tenemos que reconocer que T misma es verdadera. Como ejemplo de aplicación de este método de demostración por reducción al absurdo, vamos a presentar una demostración clásica de esta técnica, que es la demostración de que raíz de 2 es irracional. Nuestra proposición P afirma que raíz de 2 es irracional. Queremos demostrarlo. Antes de iniciar con este método de reducción al absurdo, algunas ideas importantes en torno a esta proposición que es importante aclarar. En primer lugar, el concepto de racional. Vamos a considerar como número racional a cualquiera de las fracciones comunes que ya hemos conocido de cursos anteriores. Toda expresión de la forma A sobre B en la que A pertenece al conjunto Z, llamado Z el conjunto de los números enteros, y B pertenece a N, llamado N el conjunto de los números naturales. Los elementos del conjunto de los naturales son los números que normalmente utilizamos para contar, por eso se llaman de esta forma. Los elementos son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, mientras que en el conjunto Z, el conjunto de los enteros, tenemos también como elementos a todos los elementos de los naturales, tenemos al 0 y tenemos a los negativos de todos los naturales. Todo número racional entonces va a ser un elemento del conjunto de las fracciones A sobre B, en las que A es un entero o pertenece al conjunto de los números enteros y B es un natural o pertenece al conjunto de los números naturales. Por su parte, todo número irracional es todo número real que no es racional. Es decir, el elemento X es irracional si cumple la siguiente relación de pertenencia. X pertenece a la diferencia de todos los números reales menos todos los números racionales, siempre que X es un número irracional. Por lo que la proposición P que afirma que raíz de 2 es irracional es equivalente a la proposición P0 que afirma que raíz de 2 no pertenece al conjunto de los números racionales. Por lo antes explicado, afirmamos que demostrar la proposición P que afirma que raíz de 2 es irracional es equivalente a demostrar la proposición P0 que afirma que raíz de 2 no pertenece al conjunto de los números racionales. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestra demostración. Por demostrar que la proposición P0 que afirma que raíz de 2 no pertenece al conjunto de los racionales es verdadera. La demostración por reducción al absurdo parte de que, como el conjunto Q es el conjunto formado por las fracciones A sobre B, en donde A es elemento de los enteros y B elemento de los naturales, entonces vamos a trabajar con nuestra hipótesis alternativa H2, que recordemos que es tomar la hipótesis H de la proposición original
y negar la tesis T. Así que H2 es la proposición conjunta que afirma que A sobre B es un elemento del conjunto de los racionales, que A y B tienen máximo común divisor 1 y que raíz de 2 es esa fracción A sobre B. Como raíz de 2 es A sobre B, esto va a ser la negación de nuestra tesis, la negación de lo que nos proponemos demostrar. La parte de la hipótesis que dice que el máximo común divisor de A y de B es igual a 1 se refiere a que A y B no tienen múltiplos en común, o dicho de otra forma, que la fracción ya está simplificada a su mínima expresión, la que representa al número raíz de 2. Vamos a regresar a ver más detalles de esto al final de la demostración. Llegando a este punto, recomendamos a los estudiantes que vuelvan a revisar la demostración que hemos planteado en el video sobre el método de la contrapositiva. En él hemos visto que cuando tenemos un número cuadrado que es par, necesariamente se cumple que la raíz de ese número también debe ser par. Lo aplicaremos en la siguiente serie de razonamientos. Vamos a suponer, como ya dijimos, que raíz de 2 es la fracción A sobre B, y entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado la igualdad, obteniendo por el lado izquierdo 2 y del lado derecho A cuadrada sobre B cuadrada. A esta igualdad la multiplicamos por B cuadrada, de lo que obtenemos que 2B cuadrada es A cuadrada. Y por lo que acabamos de mencionar sobre el video de la contrapositiva, necesariamente esto significa que A es par, porque tenemos en la igualdad del renglón de arriba que A cuadrada es par, A cuadrada es 2B cuadrada, por lo tanto también A es par. Es decir, que A es de la forma 2J, siendo J un elemento de los enteros. Elevamos esta igualdad al cuadrado, obteniendo que A cuadrada es 4J cuadrada. Y por lo que acabamos de expresar, sabemos que A cuadrada también es 2B cuadrada. Por lo tanto, A cuadrada, que ya habíamos visto que queda 4J cuadrada, es igual a 2B cuadrada. Dividiendo la igualdad anterior entre 2, obtenemos que 2J cuadrada es B cuadrada, lo cual también nos está diciendo que B cuadrada es par, y por las razones que ya dimos, también B sería par, lo cual es un absurdo respecto a la hipótesis de que el máximo común divisor de A y B es 1. Con esto prácticamente terminamos la demostración, pero vamos a revisar nuestros argumentos como habíamos prometido. En primer lugar, nuestro supuesto de que A sobre B es una fracción, un elemento de los racionales simplificado. Siempre es posible elegir cualquier elemento del conjunto de los números racionales. Esta es nuestra justificación sobre la fracción A sobre B. Sobre nuestra hipótesis de que el máximo común divisor de A y de B es 1, podemos argumentar lo siguiente. Si hubiéramos elegido una fracción al azar no simplificada, siempre podemos aplicar el proceso adecuado para llevarla a sus términos mínimos. Sobre nuestra hipótesis de que raíz de 2 es igual a A sobre B, precisamente es nuestra suposición de que ocurre lo contrario a lo que queríamos demostrar. Si nuestra hipótesis de que raíz de 2 es igual a A sobre B fuera cierta, necesariamente también sería cierto que 2 es igual a A cuadrada sobre B cuadrada. Y si la anterior es correcta, también tendría que cumplirse que A cuadrada sería 2B cuadrada. De lo cual, simplificando, tendríamos que A también sería un número par. Elevando ese número par al cuadrado, quedaría que A cuadrada es 4J cuadrada y que también, por lo que vimos en las diapositivas anteriores, sería igual a 2B cuadrada. También, si esa es cierta, podemos tomar la mitad y llegar al resultado de que 2J cuadrada es B cuadrada, lo cual nos obliga a considerar que tanto A como B tendrían que ser forzosamente valores pares, lo que entra en contradicción con la suposición de que A y B tienen máximo común divisor 1, es decir, que no tienen múltiplos comunes. Y por lo tanto, ya explicamos que esto entra en contradicción con nuestra hipótesis conjunta, lo cual nos dice que la contradicción es inevitable en esta cadena de razonamientos, pues no puede haber errores. Lo único que puede ser cierto es la hipótesis de que raíz de 2 es racional. Por lo tanto, lo único que es cierto es lo contrario, es decir, llegamos a la conclusión forzosa de que raíz de 2 es un número irracional, que es lo que nos proponíamos demostrar.
Muchas gracias por su atención.